El presidente de Argentina, Mauricio Macri, mostró sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del futbolista argentino Emiliano Sala, desaparecido desde el 21 de enero en el Canal de la Mancha, mientras volaba desde Francia a Reino Unido, cuyo cuerpo fue identificado este jueves. ¡Qué noticia dolorosa! Mis condolencias a los familiares, amigos y compañeros de Emiliano Sala en este momento tan duro. Estamos con ustedes, escribió en su cuenta de la red social Twitter el mandatario. La avioneta que transportaba a Sala, nuevo fichaje del Cardiff City, y al piloto David Ibbotson, desapareció del radar el pasado 21 de enero cuando cruzaba el Canal de la Mancha con dirección a Cardiff, Gales. Ambos viajaban en el Piper PA-46 Malibu, que se perdió de los radares cuando se desplazaba entre Nantes, Francia, y Cardiff. El pasado domingo un equipo de búsqueda privado encontró la avioneta que transportaba a Sala y al piloto Ibbotson sumergida en el Canal de la Mancha, a 67 metros bajo el nivel del mar y al norte de la isla de Guernsey, entre ambos países. Entre las imágenes que se tomaron del fuselaje del avión se halló un cuerpo que fue recuperado por la AIB de la forma más digna posible. El cuerpo fue trasladado a Portland, en Inglaterra, en tanto que no fue posible recuperar la avioneta debido a las duras condiciones meteorológicas. El Cardiff City emitió este jueves un comunicado lamentando el fallecimiento del futbolista argentino Emiliano Sala y enviando sus condolencias a la familia del delantero. Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a la familia de Emiliano. Él y David Ibbotson estarán siempre en nuestros pensamientos, señaló el equipo galés en un comunicado emitido en su página web. La policía de Dorset, Inglaterra, confirmó este jueves que el cuerpo encontrado junto a la avioneta en el fondo del Canal de la Mancha pertenece a Sala. El argentino desapareció el pasado 21 de enero cuando viajaba en una avioneta pilotada por David Ibbotson. La avioneta, que partió de Nantes y se dirigía a Cardiff, perdió contacto cuando cruzaba el Canal de la Mancha y fue encontrada este domingo en el fondo del mar, al norte de la isla de Guernsey, entre Inglaterra y Francia. Sala, de 28 años, se convirtió en el fichaje más caro de la historia del Cardiff, al firmar por 18 millones de euros por los galeses.